Hola a todos. Aquí, os traeré la información más reciente y interesante sobre las celebridades. Cohete, el verdadero rey del Britpop y la revancha de los inadaptados, 30 años de A Different Class de Pulp y la crónica que sacudió 1995. ¿Olvidar la batalla? Es hora de hacerlo. El año 1995 no fue un duelo de egos, sino el clamor eufórico y melancólico de una generación que encontró su voz en Jarvis Cocker. A 3 décadas del lanzamiento de A Different Class, desenterramos la crónica personal que demuestra por qué Pulp, y no la confrontación artificial entre Blair y Oasis, fue el motor cultural que definió una era. Prepárate para sumergirte en la verdadera historia del Britpop y sentir el boom de Common People otra vez. Este jueves 30 de octubre se cumplen 30 años de la publicación de A Different Class de Pulp. En aquel lejano otoño de 1995 el disco llegó precedido por el éxito veraniego de Common People, especialmente en el Reino Unido pero también en el resto de Europa. Micrófono: la farsa mediática, cuando el marketing eclipsó al arte. La cultura pop, con frecuencia, prefiere los arcos dramáticos sencillos a la complejidad de la realidad. La historia oficial del Britpop se ha centrado obsesivamente en el día D del 14 de agosto de 1995, cuando Blair lanzó Country House y Oasis Roll With It, una movida calculada que terminó con Blair vendiendo 274.000 copias frente a las 216.000 de Oasis en la primera semana. Pero, ¿fue esa una victoria artística o solo una estadística de marketing? El entusiasmo generado fue inversamente proporcional a la calidad de los sencillos en cuestión, una decepción que solo sirvió para subrayar un hecho innegable: la canción que de verdad había capturado el espíritu del verano era otra, con un mensaje más profundo y una melodía más irresistible. Porque lo que ha quedado para la historia como el verano de la batalla del Britpop, entre Blair y Oasis, hay que decir que fue bastante diferente en la realidad, al menos para el sector de aficionado XS que además de la radiofórmula escuchábamos Radio 3, leíamos revistas de música y teníamos interés por el pop. La frase, ni Blair ni Oasis, Pulp, es reciente, se hizo popular hace pocos años en reacción al reduccionismo histórico. Pero muy bien podría haber sido pronunciada aquel verano. Y es que la realidad fue mucho más rica y compleja que una batalla montada artificialmente, y que de hecho arrojó dos singles completamente mediocres. La aparición triunfal de Pulp en Glastonbury en junio de 1995, reemplazando a The Stone Roses a última hora, fue el verdadero punto de inflexión. Jarvis Cocker se apoderó del escenario y de la nación con una confianza electrizante, consolidando la transición de Pulp de banda de culto a fenómeno de masas. Este triunfo, lejos de los artificios publicitarios, fue orgánico y emocional, un testimonio del poder de sus letras sobre la superficialidad. Imagina el escenario principal de Glastonbury bajo la lluvia intermitente de junio. Miles de fans empapados, esperando a The Stone Roses, pero en su lugar aparece Jarvis Cocker con su traje ajustado, gafas y esa postura desgarbada que gritaba rebeldía intelectual. Con un micrófono en mano, transforma el caos en euforia colectiva. Canciones como Disco 2000 y Common People resuenan, y el público canta cada palabra, sintiendo que Pulp no solo toca música, sino que narra sus vidas. Ese momento no fue planeado por managers, fue puro, crudo y transformador. Cuaderno de notas: la crónica personal, el Britpop a través del lente de un diario. El valor de la documentación personal reside en su honestidad sin filtros. Mientras que los críticos escribían para la posteridad, el diario de un aficionado captaba la sensación del momento, el latido real de la escena. La música se integra en los rituales diarios, en las escapadas nocturnas, en la búsqueda constante de refugios culturales. En mi podcast sobre música Popcasting llevo varios años releyendo secciones de mi diario personal 30 años atrás, y en los últimos programas ha tocado repasar el verano del 95.
Entre sus relatos de cotidianeidad veinteañera aparecen a menudo reflexiones sobre la música de entonces. Me divirtió mucho leer que Country House de Blair me había parecido malísima en comparación con la excitante Girls Voice que tanto nos había hecho bailar el verano anterior en nuestro bar refugio, el Donegal, en Pamplona. También reía al leer, ya no lo recordaba, que el Ruta 66 había comparado Roll With It con Status Quo. En una de las entradas en la que describo una fiesta que organizó en el mes de agosto mi viejo amigo Roberto, un intento de animar un poco otro de aquellos veranos muertos de Pamplona en los 90, nos describió a mí y a mis amigos bailando al son de Common People, pinchada por él, en uno de los momentos más eufóricos de aquellas vacaciones. Así que el verano de 1995 fue en realidad el de Common People, el de Pulp, inesperado triunfo en Glastonbury incluido. La mención a la Common People pinchada en una fiesta en Pamplona resalta cómo el éxito de Pulp trascendió el canal puramente británico, convirtiéndose en un himno paneuropeo. Esta canción no solo hablaba del clasismo en el Reino Unido, su crítica a la idealización romántica de la vida de las clases comunes resonó con cualquiera que se sintiera fuera de lugar. Recuerda esas noches en Pamplona, el Donegal lleno de humo, luces tenues, y de repente Common People explota en los altavoces. Todos saltando, gritando el estribillo, I want to live like common people. No era solo una canción, era un manifiesto contra la falsedad, un grito de los marginados que se sentían vistos por primera vez. Jarvis no cantaba desde un pedestal, lo hacía desde el suelo, con ironía y rabia contenida. Guitarra más allá del binomio, la abundancia creativa del 95 a 96. Es crucial recordar que el Britpop, en su apogeo, fue un movimiento amplio y diverso. Para la subcultura musical, la opción no era simplemente pulp, sino una constelación de estrellas que ofrecían alternativas fascinantes. Elastica, con su actitud punk minimalista, y Supergrass, con su energía juvenil y desenfadada, inyectaron vitalidad. Pero también el de otras canciones, porque el adagio, ni Blair ni Oasis, sino, debería extenderse a muchos artistas más, como Elastica o a Supergrass, que son quienes produjeron otras maravillas que nos hicieron vibrar aquellos meses. Waking Up también sonó aquel verano, al igual que All Right o Caught by the Fuzz. En la radio, en nuestros Walkmans y en ocasiones en esas pinchadas en las que Roberto se saltaba el guión de lo previsible en un bar de rock and roll, y en medio de los Tugos o los Sisters of Mercy pinchaba Elastica, el Trouble de Shampoo, Britpop también a su manera, o Confide in Me de Kylie. La figura de Roberto, el DJ ecléctico, es la metáfora perfecta de la escena real de los 90, una mezcla audaz de rock and roll clásico con la novedad pop más inesperada. Pinchando a Elastica junto a The Stooges o incluso el pop desinhibido de Shampoo y Kylie Minogue, él demostraba que los límites de los géneros eran fluidos y que la calidad musical no tenía prejuicios. Piensa en un Walkman con casetes mezclados, lado A con Elasticas, Connection acelerando el pulso, lado B con Supergrass haciendo que corras por las calles. O en fiestas improvisadas donde All Right de Supergrass convierte la tristeza en euforia adolescente. El Britpop no era solo guitarras, era experimentación, diversidad, un tapiz de sonidos que reflejaba la juventud británica en toda su complejidad. Hojas caídas, el golpe de otoño, la dualidad perfecta del sencillo doble. La llegada del otoño consolidó la escena con lanzamientos de gran calibre. Echo Belly, a pesar de ser semi-olvidados hoy, aportaron la poderosa voz de Sonia Madan y la melodía memorable de Great Things, demostrando la profundidad del talento de la época. Pero fue el AA de Pulp lo que marcó un antes y un después. Pasado el calor, el otoño trajo más música fascinante desde el Reino Unido. En las páginas que he revisado más recientemente, ya en octubre de 1995, hay una referencia muy entusiasta a Great Things de Echo Belly, otros semi-olvidados de aquella escena. Con la carismática Sonia Madan al frente acababan de lanzar ese single a finales de agosto como adelanto de su disco, On.
Pero las mayores alabanzas se las llevaba en mi diario el sencillo doble A Miss Shapes, Sorted Forest With The Pulp. Estas dos canciones me han vuelto loco, escribí. A nivel musical se complementaban perfectamente, el ritmo casi Northern Soul de la primera, lleno de riffs de guitarra un poco glam pero también con sintes, algo único en el Britpop, y el medio tiempo resacoso y drogado de la segunda, con acústicas y sintes, algo único en el Britpop. Melodías espléndidas ambas, una eufórica, la otra melancólica y con ecos de John Lennon en el pre-estribillo. La genialidad de este doble A reside en su contraste y complemento temático. A Miss Shapes, con su ritmo bailable y épico, es un canto de guerra para los raros del mundo, una promesa de revancha social, un concepto que resonaba profundamente en el post-punk y el indie. Sorted Forest With, en cambio, ofrecía la cruda introspección de la mañana siguiente, el precio emocional del hedonismo. Esta exploración de la luz y la sombra de la vida juvenil británica fue lo que hizo a Pulp único. Y entonces te fijabas en las letras. ¡Ay! Un himno a LX Colgad XS, Rarse Inadaptad XS, Misshapes, Mistakes, Misfits, llamando a la venganza contra la gente convencional, codo con una balada sobre el bajón post-fiesta, In the middle of the night it feels alright, but then tomorrow morning, oh, then you come down. ¿Cómo no identificarse? Me compré el CD single de inmediato, y no mucho después llegaría A Different Class, que sigue siendo el álbum definitorio y definitivo de aquella era con permiso de Suede. Este álbum no solo capturó el zeitgeist, lo definió, ofreciendo una narrativa que era a la vez poética, política y personal, algo que el Britpop necesitaba desesperadamente para trascender la etiqueta de rock de guitarra. Escucha a Miss Shapes, el sintetizador pulsando como un corazón acelerado, Jarvis declarando guerra a los conformistas. Luego, Sorted, la resaca, la guitarra acústica susurrando verdades duras bajo un cielo gris. Es dualidad pura, como la vida misma, euforia y caída, revancha y reflexión. Arcoíris, la explosión del 96, diversidad y vanguardia. El efecto dominó de A Different Class se sintió en 1996, un año que demostró que el Britpop no era el club masculino y homogéneo que a menudo se retrata. El surgimiento de bandas lideradas por mujeres como Lush y Catatonia, y la continuación del arte más oscuro y andrógino de Suede, ofrecieron una visión más completa y menos heteronormativa de la música popular británica. Imagino que en los próximos meses leeré en las páginas de mi diario acerca de momentos especiales escuchando otros tesoros de pop británico para bailar y emocionarse que marcaron mi 1996, como Single Girl de Lush, Nobody's Fool de The Digger Dollar, Fighting Fit de Gene o Lost Cat y You've Got a Lot to Answer for de Catatonia, y el excelente álbum de Suede Coming Up, claro. Un compendio de bandas más variado, con mujeres, y un poco menos heteronormativo que las dos referencias manidas que aparentemente han quedado en el estereotipado recuerdo. Lamentablemente, como todo movimiento cultural intenso, su periodo de máximo esplendor fue breve. Por supuesto, ese momento tan inspirado del Britpop no llegaría mucho más allá de los primeros meses de 1997. Blair y Pulp todavía harían buenos discos, pero para finales de década lo interesante estaba ocurriendo ya en otra parte. 1996 fue el pico, Lush con su shoegaze etéreo, Catatonia trayendo frescura galesa, Suede evolucionando hacia algo más glam y oscuro. Canciones como Lady Killers de Lush empoderando voces femeninas, o Coming Up de Suede explorando identidades fluidas. El Britpop se expandía, incluía, desafiaba normas. Telescopio el legado a 3 décadas, creatividad inagotable vs reciclaje. El contraste en el regreso de las grandes bandas en este 2025 es un epílogo perfecto para la historia. El retorno al ruedo ofrece una prueba de fuego, la vuelta es por arte o por negocio.
Curiosamente, en este 2025 Oasis y Pulp han regresado a la actividad, y la perspectiva del tiempo no hace sino acentuar lo que ya era evidente en los 90, los unos han regresado con el contador de la creatividad invariablemente a cero, en una exitosa gira que no deja de ser una versión premium del circuito de la nostalgia. Los otros han editado un disco excelente que musicalmente está a la altura de su legado. Que es lo mismo que se podría decir sobre Blair y su disco del 2023. Damon Albarn y Jarvis Cocker demuestran que la relevancia se mantiene a través de la constante reinvención y la calidad lírica. Mientras que el legado de Oasis se ha convertido en un karaoke masivo y predecible, los proyectos de Blair y Pulp siguen desafiando, evolucionando y, lo más importante, conectando con nuevas generaciones. En cuanto a si el legado de Damon Albarn tiene o no todavía relevancia, sirva como botón de muestra mi hijo de 12 años preguntándome hace unos días si conozco un grupo de TikTok que se llama Gorillaz. La mención a Spike Island y la evolución lírica de Pulp subraya la diferencia fundamental. Jarvis Cocker siempre ha usado sus referencias para comentar, criticar y reflexionar sobre la condición humana, incluso aludiendo al miedo al fracaso en su nuevo trabajo. El mes pasado, casi exactamente 30 años después de haber pillado aquel CD single de Pulp, me compré en una de esas tiendas de vinilo tristes y asépticas, tipo boutique cara, el sencillo de Spike Island. El círculo se cerraba de una manera muy poética, porque el título Sorted Forest Wiz se basó en una frase que una amiga de Jarvis había oído decir en un concierto de los Stone Roses: ¿habéis pillado todos Éxtasis y Speed? El concierto era por supuesto el legendario fiasco de Spike Island. Pero los tiempos han cambiado, y el Jarvis de 2025 ya no utiliza esa referencia como simple descripción costumbrista de los festivales y raves de los 90. Aquí le sirve para invocar un posible fracaso sobre el escenario, en una canción que reivindica que nació para interpretar. La conclusión es inmutable: la perspicacia y profundidad de Pulp les ha otorgado una longevidad que va más allá de la moda. Al contrario que las letras random de Oasis, Pulp siempre tuvo algo interesante que decir. Que esto continúe siendo así, en este caso desde una perspectiva de final de la mediana edad, confirma que lo que hace 30 años prometía aquel impactante A Different Class sigue perfectamente vigente. 30 años después, A Different Class no es solo un álbum, es un espejo de la sociedad, con tracks como E Spy diseccionando el voyeurismo o Something Changed capturando la serendipia del amor. Jarvis, con su voz nasal y letras afiladas, convirtió lo cotidiano en épico. En 2025, su regreso con nuevo material prueba que la creatividad no envejece, evoluciona. Mientras Oasis repite hits en estadios, Pulp innova, recordándonos por qué fueron los verdaderos reyes. Fuego actúa ahora. No te conformes con la historia simplista. Sumérgete de nuevo en A Different Class y en los tesoros escondidos del 96. ¿Cuál es la joya semiolvidada de la era que crees que merece un regreso? Comparte tu playlist y tu opinión en los comentarios y revivamos la escena juntos. Explora más allá, revive Glastonbury 95 en videos antiguos, crea una playlist con Elastica, Supergrass y Ecobelly. Siente cómo Common People aún resuena en 2025, un himno eterno para los inadaptados. Pulp no solo ganó la batalla, definió la guerra cultural. Celebremos 30 años de genialidad. Gracias por ver el video. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las últimas actualizaciones sobre las celebridades. Nos vemos en el próximo video.